Bien. Intentaron hacer el de ecuaciones diferenciales. Está bien interesante eso. Capaz que ahora no encuentran mucho sentido porque si no han visto ecuaciones diferenciales no entienden mucho qué quiere decir una solución, una curva, lo que sea. Pero piensen que simplemente una solución que dice, lo que dice ahí, que una solución es periódica si esta curva es cerrada, ¿no? O sea, la ecuación diferencial es algo que modela, bueno, o sea, existe abstractamente como algo matemático, se puede estudiar perfectamente, pero es lo que modela la ciencia. Todo lo que es física, química, todo lo que sea dinámica, cosas que se mueven, se modela con ecuaciones diferenciales. Newton es una ecuación diferencial. eh, a ver qué otra de la física. La energía cinética es una ecuación diferencial. El trabajo, no, el trabajo es una integral, pero bueno. Hablo de física porque es lo que sé. También tienen electrónica, todo lo que es circuitos de RLC son ecuaciones diferenciales. Todo lo que implique dinámica, es decir, movimiento de algo, se modela con ecuaciones diferenciales. O sea que es clave entender ecuaciones diferenciales si queremos nosotros estudiar cosas que se mueven, esas cosas dinámicas. Si nos interesan las cosas estáticas, bueno, está, no es tan importante quizás. Quizás sí. Pero digo, tiene su importancia. Entonces, que una solución sea periódica, quiere decir que si pensamos en la solución como una trayectoria, eso se está moviendo, que sea periódica, quiere decir que cada tanto tiempo vuelve al mismo lugar. ¿No? Por ejemplo, si pensamos en un circuito RDC y miramos un solo electrón que se va moviendo en el cable, sería como pensar que el electrón cada tanto tiempo pasa por el mismo lugar, lo cual tiene sentido si el circuito es cerrado. Si miramos en el ejemplo que le puse otro día del péndulo, ejemplo, ese dibujito nomás en lo último, cuando tenían el péndulo, ustedes saben que si lo sueltan con poquita energía, o sea, con poquita altura, esto empieza a ir para acá, para allá, o sea, viene para acá, llega hasta la misma altura, estoy presionando rozamiento, ¿no? Rozamiento con el aire, rozamiento de todo tipo. Llega hasta ahí y vuelve. Entonces también tiene una solución periódica, porque cada tanto tiempo vuelve al mismo lugar. Entonces lo interesante del ejercicio es que nos dice que si la divergencia del campo es cero, el campo podría ser el campo de fuerzas, por ejemplo, si la divergencia es cero, en todos los puntos del plano, entonces la ecuación no tiene soluciones periódicas. O sea, no hay ninguna trayectoria posible que se cierre sobre sí misma. Entonces, de vuelta, le hago el mismo dibujito que le hice la vez pasada y les explico un poco más, pero intenten hacerlo porque está bueno. Es hacer una cuentita nada más, usando lo siguiente. Una solución en la ecuación diferencial, ¿sí? Es una pareja de funciones reales, o sea, una curva, esto es una curva, alfa de t igual x de t y de t, que verifica la ecuación. Entonces eso quería decir que x' y' es igual a f evaluado en x en y. Pero recuerden que x' y' es la velocidad de la curva, que es un vector que es tangente a la curva. Entonces lo que están pidiendo en definitiva es que el campo sea tangente a la curva en cada punto, que es lo que dice acá. Es una curva plana que en cada punto es tangente. Si ustedes tienen una curva, no tiene por qué ser cerrada, y en cada punto el campo es tangente. O sea, si pasa eso, esta curva es una solución para este campo, o para la ecuación diferencial definida por este campo.
¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora están, gente. Entonces, eso es que la curva es una solución a la ecuación diferencial x, vamos a ponerle prima, y prima, y prima, igual f de x. Entonces, les pide probar que si la divergencia es cero, entonces la ecuación no tiene soluciones periódicas. Entonces la idea es usar la parte B. La parte B nos dice que si C es una curva cerrada, entonces la integral en S de la divergencia del campo, la divergencia de F, es igual a la circulación de la componente normal del campo. Entonces, recuerden qué es lo que están haciendo cuando hacen esta cuenta. Ustedes tienen que parametrizar una curva, es decir, algo en la forma alfa de t igual x de t y de t. Entonces, este versor normal es normal respecto a esta curva. Entonces piensen, o sea, esto vale si la curva es cerrada y bueno, el campo es S1, no sé qué. Pero piensen qué pasa si ustedes tienen una curva cerrada acá. Y si la divergencia es cero. Entonces, si la divergencia es cero, quiere decir que esto es cero. Entonces, piensen qué tiene que pasar para que esto de acá valga cero si tenemos una curva cerrada. O sea, ¿qué tiene que pasar con el campo F? Entonces, bueno, o sea, tienen que usar estas dos cosas. Que si hay una curva cerrada, entonces esa integral vale cero, o sea, la que está resaltada en azul. Entender lo que es esa integral, o sea, es la componente normal a f, vale cero. Y por otro lado tienen que usar que es una solución. Eso quiere decir que el campo es tangente a la curva en cada punto. Entonces, usando esas dos cosas tiene que salir. No, opuestos no, ojo que son producto interno. Si son opuestos, no se anula. El, el producto interno ese producto escalar no se anula cuando son opuestos los vectores. Se anula en otras circunstancias. Recuerden cuándo. Entonces, bueno, usando eso, traten de entender qué está pasando y justificar de alguna manera ahí. O sea, básicamente la idea es la siguiente: si hay una curva cerrada va a pasar esto, y por alguna razón que haya que ustedes encuentren cuál, esto no puede pasar. O sea, no puede ser que la integral de en el borde de ese, de la componente normal del campo, sea cero. Entonces, para justificar eso, tienen que usar que es solución. O sea, que es tangente en cada punto. Entonces, ya está casi todo dicho el ejercicio. Simplemente intenten con esa información justificar de por qué no puede ser cero esa integral. Bien. Entonces, los ejercicios 6, 7, 8, 9, 10 son todo de calcular, aplicar Stowe. Así que, como estamos medio cortos de tiempo, se lo dejo a ustedes. Y si no les salen, pueden preguntar como siempre. Pero es aplicar la formulita y ver qué sale.
El 11 también se puede aplicar stow. El 12 también. El 13 está interesante, a ver qué piensa. Dice, se considera la banda de Moebius. No me cuesta decir ese nombre. Que en la superficie está esta figura. Supongo que en teórico la vieron, ¿no? ¿La vieron en teórico esta figura? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿se verifica el teorema de Stokes en esta superficie? Es decir, si tenemos un campo seguro, ¿podemos aplicar Stokes en esa superficie? No, yo le pregunto a ustedes, Manuel. Si me dice que no, no es con pregunta. ¿Sí o no? ¿Qué justificar? ¿Sí por tal cosa o no por tal cosa? No, bueno, ¿por qué no? No, eso no es una justificación. Si yo le digo que 2 más 2 es 5, ustedes no van a andar por ahí repitiendo que 2 más 2 es 5. La idea es justificarlo con algo que ustedes sepan. Bueno, ¿y cuál hipótesis no cumple? Nos vamos acercando, a poquito nos vamos acercando. Eh, no sé qué quiere decir que se repita. Tipo, él había arrancado a girar la hizo en clase, tipo, el marco por lo menos, puso el papelito, lo juntó y puso el marcador y arrancó a girar y creo que no terminaba en el mismo punto o algo de eso. Ahí va. En particular el problema es lo que dice Marcos también, que no es orientable. Y el teorema de Stokes pide que la superficie sea orientable con normal saliente. O sea, acá no se puede definir a normal, porque no es orientable la superficie. Entonces, como la superficie no es orientable, tiene ese problema. No vale Stokes. Y una manera de verlo es eso, que hizo Marcos. O sea, cuando ustedes empiezan a girar, se agarra un lapicito. Ustedes empiezan a girar, no se ve nada de eso. Bien, en un momento pasan para el lado de abajo. Acá están abajo, le hago punteadito. Pero cuando dan otra vuelta más, pasan otra vez al lado de arriba y se cierra. Entonces, ¿qué pasa? Si en este punto ustedes dicen yo tengo normal saliente, cuando tienen una vuelta y están del lado de abajo, la normal le quedó entrante. O sea, el mismo punto tiene dos normales, digamos. Cada punto tiene dos normales, para adentro y para afuera. Y no tiene una orientación, por eso es que no se puede orientar. No hay una única. O sea, ustedes no pueden poner un vector que siempre sea saliente o siempre sea entrante. En algún momento se da vuelta y queda para adentro. Entonces eso complica las cosas, porque para usar Stowe se acuerdan que teníamos que orientar el borde según la orientación compatible, no sé qué. Pero si no podemos ni siquiera orientar la superficie, ¿cuál es la orientación compatible? ¿Entiende la idea? O sea, el problema es ese, justamente, que la superficie no es orientable. Para usar Stowe siempre tiene que ser orientable la superficie. En Green no se pide eso, porque Green es una superficie en el plano. O sea, es un pedacito de plano, y eso siempre es orientable. Porque no se curva, digamos. Hacer un pedacito de plano no se curva. El problema está cuando estamos en superficies en R3. Ahí puede haber casos como estos, que no son orientables. Entonces la respuesta es esa. Es, como la superficie no es orientable, no aplica, o sea, no se cumple una de las hipótesis, por lo tanto no podemos aplicar esto. ¿Y se entiende la idea? O sea, si quieren ver por qué no pueden aplicar esto bien, es lo siguiente. Si yo acá pongo esta normal, yo para que la orientación sea compatible, no importa para qué lado la haga, pero supóngase que para este lado no se ve nada ese color. A ver, es el mismo, negro. Ahí va. Empiezo a orientar el borde para este lado. Entonces vengo. Bien. Pero cuando llegué acá a la mitad de la vuelta, el vector este se me dio vuelta en este punto acá. Entonces,
Si yo quiero que la orientación sea compatible también con en este punto en realidad tenía que ir para el otro lado, la orientación. Entonces, aunque esta superficie tiene borde y todo, o sea, el borde sería ese lazo, no me induce a una orientación compatible, porque al no estar orientada directamente ya no puedo decir cuál orientación darle al borde directamente. Y eso complica las cuentas. O sea, no es que complica las cuentas, sino que no tiene sentido hablar porque no puede orientar el borde. O sea, a no poder decir cuál es la orientación positiva, cuál es la orientación negativa. Ta, las cuentas dan cualquier cosa. Entonces, bueno, estos anteriores son todos de eso, de calcular flujos de rotores. Y eso usar Stokes. Le quería decir algo en el 9 que está medio tramposo, quizás. Recuerden lo siguiente. Si X es un campo, o sea, no me importa si estamos en R3, R2, lo mismo lo que voy a poner. El flujo de X de chi en realidad es la integral doble en una superficie de X producto escalar con N de S. Pero esto es igual, si ustedes se fijan, es la cuentita, creo que lo discutimos en algún momento, es igual simplemente a la integral en S de X de S. Entonces, la diferencia es que acá están integrando un escalar, porque el producto interno, el producto escalar le igual a un escalar, y acá están integrando un campo vectorial. Entonces, ¿se acuerdan que dependiendo de qué integrábamos, es distinta cómo se integra? Acá simplemente es escalar multiplicado por la norma de los vectores, no sé qué, o sea, los vectores derivados de la parametrización, y acá era el producto escalar entre el campo y ese vector. Entonces esto vale en general. Siempre que tengan la integral de el campo producto escalar, la normal de S, es lo mismo que el campo de S nada más. Lo digo por esto, porque acá les aparece el rotor de N de S. Esto es lo mismo que integrar el rotor nada más. Y lo explico porque en Stokes aparece el rotor. ¿Sí se entiende? O sea, si quieren hago la cuenta, es hacer la cuenta. Esto es la integral en S de X con N. Bueno, hay que usar quién es N, en realidad. N es un vector normal saliente, por lo general tomamos que sea phi de U con phi de V. Porque si phi de U y phi de V me generan el plano tangente, entonces el producto escalar me da la componente normal. Entonces la integral en S de X producto escalar N de S es la integral en S, la vamos a poner así, de X evaluado en phi de V con phi de U y phi de V. Bien, perdón, acá me faltó poner sobre la norma. Tiene que ser un vector normal. Esto primero es normal, así que hay que dividir entre la norma. Ya tengo el producto escalar, pero recuerden, cuando tenemos una función escalar, todo esto es un escalar. O sea, acá tenemos que poner, acá me faltó la norma. Y como todo esto es una función escalar, acá tiene que aparecer la norma. De U de B. O sea, esto era análogo cuando integramos en curvas. Que la integral en f de una función escalar en una curva era la integral entre a y b de f evaluado en alfa de t por la norma de alfa' de t. En el caso en que f valía 1, era la longitud de arco. ¿Recuerdan esa analogía que había entre curvas y superficies? ¿Están siguiendo o estoy yendo muy rápido? No, yo me perdí cuando multiplicaste por la norma ahí.
es la definición de cuando integramos un campo escalar, una función escalar. O sea, esto es un escalar. O sea, cuando integrás vos un escalar en una superficie, esta es la definición. Es el escalar evaluado en la parametrización por la norma de los vectores estos. Es así como se define la integral en superficie de una función escalar. Bien, bien. ¿Sí? Entonces, acá lo que podemos hacer es tachón, tachón. Tenemos la norma abajo, la norma arriba, nos queda eso. Y por otro lado tenemos la integral en ese simplemente del campo. O sea, ahora es un campo vectorial esto. Entonces, ¿cómo integramos un campo vectorial? Es, por definición, es la integral de S de el producto escalar entre X en phi y V con los vectores derivados estos. De U de B. Entonces estas cosas coinciden. O sea, esto de acá es igual a esto de acá. Profe, pero en la primera no, tipo, no tengo el producto escalar yo. ¿Cómo que no? Esto es un producto escalar. Puntito, este es un producto escalar. No, sí, sí, pero, o sea, eso sería una integral de superficie. Claro. Ah, no sé por qué no tengo eso con producto escalar. No, Tengo pero, la o de, sea, vos lo que tenés es esta, la definición de una superficie de F de S es la integral en U, si querés, donde está parametrizado, de F por la norma de no sé qué. ahí va, tengo eso. Bueno, pues en este caso F es el producto escalar. O sea, F en este caso es XN. Ah, bien, ¿Ok? bien. Ahora sí. ¿Bien? Entonces queda eso. Esto está bueno tenerlo en cuenta porque es una pavada, pero muchas veces en los ejercicios le puedo poner rotor TN, por ejemplo, con N. Y capaz se trancan por eso, y no tiene sentido trancarse por eso, porque les estoy explicando que es lo mismo. O sea, el rotor de X con N de S es lo mismo que el rotor de X. O sea, es integral, ¿no? Me refiero, esta integral es lo mismo que esta integral. Y lo que pasa es que Stokes, cuando lo definimos con esta integral. O sea, los símbolos que pusimos son de esta integral. Pero acá vale lo mismo, porque vale lo mismo esta integral que esta integral. ¿Entienden? O sea, cuando ustedes vean que aparece un campo producto escalar n que está en una superficie, no se tranquen por eso. Recuerden que eso es lo mismo que simplemente el campo de S. O sea, no importa cómo hagan la cuenta, le va a dar lo mismo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, como tienen para divertirse ahí con unos cuantos para aplicar esto. Ah, quería comentar algo que está súper interesante. Sí, supongo que sí que lo comentaban en el teórico. Stokes nos dice lo siguiente. Bajo ciertas hipótesis, que no me interesan mucho ahora, nos dice que la integral de una superficie del rotor de un campo es igual a la integral en el borde del campo. Donde el borde es una curva regular, simple, no sé qué. Ahora yo me pregunto, yo tengo una curva regular simple, este es el borde de ese, y mi superficie es esta de acá arriba, por ejemplo. Eso de acá arriba, que sigue todo el bordecito este, sería ese. Entonces yo acá puedo aplicar esto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo como ese agarro estos dos para nada más? Ese prima, si quieren. ¿Qué les parece? La integral en S del rotor de X de S es igual a la integral en S prima.
del rotor de X de S. ¿Qué les parece? ¿Será cierto esto o no? Sí, no, a priori pareciera que no, ¿no? O sea, son superficies distintas, están integrando un campo en superficies distintas. Pues a priori sería que no, pero tenemos Stokes. Stokes nos dice que ambas integrales son igual a la integral del campo en el borde, pero el borde es el mismo para ambas superficies. O sea, esto que está acá es la integral en el borde de S, de X de S, y esto que está acá, no, esto que está acá es la integral en el borde de S', pero el borde de S' es igual al borde de S, de X de S. Entonces esto es igual. Sí, si quieren lo pueden pensar como una tapa a lo rojo. O sea, es la región que queda dentro de la curva. Pero no es porque sea eso, es cualquier otra cosa que ustedes pongan acá. Lo importante es que el borde sea lo mismo. Ustedes ponen cualquier otra superficie acá. No sé. Si tiene el mismo borde, la integral va a dar lo mismo. O sea, la integral esta, la integral del rotor, no sé qué, va a dar lo mismo. Porque por Stokes saben que les alcanza con la integral en el borde. Y si el borde es el mismo, ya está. Stokes es bastante poderoso dentro de todo, porque parece medio un jueguito, pero le está diciendo que cualquier superficie que tenga, que comparta el borde, cuando integre el rotor siempre le va a dar lo mismo. No sé qué les parece ese resultado. Si les parece algo raro o no, pero está bueno tenerlo en cuenta. Lo pongo acá abajo. Por Stoke, si S y S' son dos superficies con el mismo borde, bueno, la misma orientación, ¿no? Con el mismo borde y misma orientación. O sea, mi orientación en el borde. Entonces, entonces, la integral doble de S y el rotor de X de S es igual a la integral doble en S' del rotor X de S. ¿Por qué está bueno tener en cuenta esto? Les pongo un ejemplo. Ejemplo con dibujito nomás. Tenemos un campo que es de la forma 0, 0, algo. Entonces vamos a ponerle 0. Es un campo vectorial C1. Lo puedo derivar y las derivadas son continuas. Tomo como borde, tomo eh, una circunferencia o intento de circunferencia. Yo quiero que esté en el plano, lo voy a dejar así. Que esté en el plano z igual 0. Tengo x, tengo y, tengo z. Acá abajo tengo algo, que es el borde de mi superficie. Y yo, por ejemplo, puedo tener, me pide calcular la integral en el hemisferio norte, por ejemplo, de la esfera. Entonces el ejercicio me pide calcular la integral doble de S del rotor de X de S.
Entonces, dos opciones, o aplican Stowe y trabajan en el borde, que lo que está interesante en este caso es que en el borde el campo este va de cero, directamente saben que es cero, o aunque no pasara eso, pueden integrar simplemente acá adentro. Esto acá adentro vamos a llamarle S'. Entonces, en muchos casos lo que sucede es que la integral en S' es más fácil de hacer. Y estas cosas son iguales. Aunque le pida esto, si ustedes encuentran una superficie que tenga el mismo borde y que sea más fácil de integrar, la pueden usar. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bien. O sea, fíjense que en este caso el rotor de X es algo que es perpendicular al eje Z, si quieren, perpendicular al 0, 0, 1. Porque siempre sabemos que cuando el rotor es, con la misma notación era un operador de derivadas, producto vectorial X. Y sabemos que esto siempre va a ser perpendicular a X. Y esta curva de acá está orientada en sentido antihorario. Eso quiere decir que la normal es saliente. La normal de esta partita azul es 0, 0, 1. Entonces, cuando ustedes vienen a hacer la integral, en ese prima del rotor de X ds, recuerden que esto por definición es la integral en U, a ponerle U' porque es S', del producto escalar entre el rotor de X y el vector o el versor normal a la superficie, que es 0, 0, 1 de U de B. Pero por esto que está acá, esa integral siempre da 0. Y no tienen que parametrizarle el borde, no tienen que hacer nada, tipo, es un argumento súper rápido. Bien, si querían aplicar esto, lo que tienen que hacer es decir, bueno, esto es lo mismo que la integral en el borde, de X, de S, entonces parametrizan el borde, no sé qué, y hacerme cuenta. Pero acá no hay que parametrizar nada. Simplemente darse cuenta que si dos superficies comparten el borde, tienen la misma orientación en el borde, eso es importante, entonces las integrales dan lo mismo. Entonces, ustedes pueden integrar a la superficie roja o en la azul, como más les convenga. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Quieren que explique de vuelta cómo es esto? ¿Cómo te das cuenta que no es fácil haciendo ejercicios? O sea, como todo en esto, la manera de agarrar la mano es hacer ejercicios. Hacer cuentas, puedes calcular, calcular, llega un momento que empiezas a agarrar cierta intuición. Y ahí cuando te das cuenta cuál es más fácil. O sea, no hay una regla general. Digamos que te diga, en tal caso usa esto, en tal caso usa esto. Haces ejercicios y te vas a ir dando cuenta. Yo acá elegí de gusto este campo. ¿Por qué? Porque ya tenía en mente que quería que el rotor fuera perpendicular a este campo. ¿Por qué? Bueno, porque esto de acá abajo, porque sabía que la normal saliente acá, para que la orientación del borde estuviese bien, tenía que ser hacia arriba. Y yo tenía que este campo, el rotor es perpendicular a ese normal. Entonces este campo lo elegí de gusto para que esto diera cero. Pero bueno, darse cuenta de esas cosas lleva cierto tiempo de hacer cuentas y empezar a agarrar en la mano. ¿Bien? ¿Te Por eso es animás que, a subir un poquito? sí, ¿cuánto más o menos? ¿Un poquito más? Bien. Ahí, ahí. Digo, por eso es que el práctico tiene como 6 7 ejercicios para usar esto, y después tiene como 6 7 más para usar el caos. Porque la idea es que se enfrente a diferentes problemas que todos aplican Stowe o todos aplican Gauss, pero que son distintos en algún sentido.
Haciendo cada uno de estos van a ir viendo ciertas similitudes y diferencias y van a darse cuenta que pueden usar aquí. ¿Puedo bajar? Sí, ya está, ya está. Bien, genial. Así que bueno, esto es una herramienta que la pueden usar. Lo que sí siempre es importante es verificar que el borde tenga la misma orientación. O hecho de otra manera, tienen que orientar las dos superficies para que la orientación inducida en el borde sea la misma. Porque si no, por acá les va a aparecer un menos en algún lado. Ahí está. Que cuando ponen el igual, en realidad es menos este, lo que sea, porque cambiaron la orientación del borde. Así que siempre hay que tener cuidado con eso, cómo orientan el borde. Bien. El 14 también es de calcular, usar Stowe. Ojo que la parte A les pide determinar el flujo de X. Ahí no vale usar Stowe, porque lo de Stowe es hallar el flujo del rotor de X. Es que lo de Stowe es igual a lo de Green. Son las mismas cuentas, simplemente parametrizando la superficie. Bien, hacemos uno, digo, pero es lo mismo. Exactamente lo mismo que Green. Vamos a buscar este, por ejemplo. A ver, el 6. Tenemos que el campo es X y Z, producto vectorial con 1, 1, 1. Y ese es una parte de la esfera. O sea que ese queda determinada por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 1 y x más y más z más z mayor o igual a 1. O normal saliente, creo que dice, ¿no? Como normal exterior. Entonces lo que estamos haciendo es quedarnos con las partes de la esfera que está por arriba de este plano. Ya sería nuestra superficie. X y Z. Tenemos la esfera por ahí, que tiene normal saliente. Luego tenemos el plano, que es Z más X más Y igual 1. Y después tenemos que ver hacia qué lado nos quedamos. Ese plano pasa por este punto y este punto. Cuando x vale 0, o sea, estoy pensando en el plano x más y más z igual 1. Primero determino el plano y luego veo cuándo sea la desigualdad. Para afuera, o sea, para arriba del plano o para abajo del plano. Este plano pasa por 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Que justo son los puntos estos que están en la esfera. Es un plano que pasa por ahí, va a ser algo del estilo así. Y me tengo que quedar con los que son mayor o igual a 1. O sea que me tengo que quedar con la parte esta que está acá. Quedó medio feo el dibujo. Tiene que cortar la esfera en ese punto en realidad. Y me quedo con la parte de arriba. O sea, en definitiva va a quedar algo así. Eso sería eso. Como un pedacito de esfera. Y lo importante es que tenga normal saliente. O sea, en cada punto la normal es hacia afuera. Entonces, a priori, parametrizar eso está medio feo.
pero parametrizar el borde no tanto, porque el borde es un círculo o una elipse. Veamos cuánto vale el rotor de eso. Primero hay que ver quién es ese cambio. X dijimos que era igual a X y X y Z, producto vectorial con 1, 1, 1. 1, 1. Entonces esto es I, J, K, X y Z, 1, 1, 1. Esto es igual a I menos Z, Z menos X y X menos Y. Luego tenemos que calcular el rotor de eso. El rotor de X es igual a IJK, derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z, Y menos Z, Z menos X, X menos Y. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 1 más menos 1 menos 1. Y bueno, nos queda menos 1 menos 1. Es menos 1 más 1. Y luego nos queda menos 1 menos 1. Así que en definitiva es el campo menos 2. O sea, el rotor me da menos 2, menos 2, menos 2. O sea, lo que les pide calcular es la integral en S, que parece que determinamos ahí arriba, del rotor de X de S. O sea, acá empieza eso de, cuando empezamos a hacer cuentas, empezamos a ver ciertas astucias que podemos hacer. Recuerden cómo se define esta integral. Esto es la integral en U del producto escalar si quieren, entre el rotor de X y phi de U con phi de V. De U de V. Observen lo siguiente. Este muchacho que está acá es menos 2 por 1, 1, 1. Y el vector 1, 1, 1 es el vector director de mi plano. El plano tiene vector director, o sea, el vector normal 1, 1, 1. Entonces, el campo lo que hace en cada superficie es salir del plano normalmente. ¿Bien? Hay que tener cuidado porque acá en la parte que se curva ya no queda normal. Entonces, este producto escalar no va a dar 1. 1 no, pero no va a dar rotor de X. Pero en el borde es normal. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagamos Stoke? Por Stoke, la integral en S del rotor de X de S es igual a la integral en el borde de S de X de S de L. Eso es lo que dice Stoke. Entonces, acá tenemos el campo X. Y lo que podemos hacer es parametrizar este borde. ¿Qué es parametrizar ese borde? Es hallar la intersección de la esfera con el plano. Porque es la parte de la esfera que está en el plano. Entonces, el borde de S queda determinado por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 1, x más y más z igual 1. Entonces,
esto se intersecta en una curva, porque es una esfera y un plano. Y eso me da una curva. Bien, subo. Más o menos, ¿cuánto? Ahí más. ¿Listo? De nada. Entonces, bueno, acá como siempre hay que empezar a jugar un poco, a ver cómo hacemos. Por ejemplo, yo puedo acá sacar z igual 1 menos x menos y. Entonces z al cuadrado va a ser 1 más x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 2y más 2xy. Entonces vengo y lo pongo acá arriba, mezclando esto de acá y esto de acá. Tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 2y más 2xy más 1 es igual a 1. En definitiva tenemos 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 2x menos 2y más 2xy igual 0. Vamos a sacar el factor común 2, x al cuadrado más y al cuadrado menos x menos y más xy igual 0. Dividido entre 2, x al cuadrado más y al cuadrado menos x menos y más x por y igual 0. Entonces, nuestra circunferencia es la que queda con esta ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado menos x menos y más x por y igual 0, y la otra que usamos, que era z igual 1 menos x menos y. Esa es la ecuación implícita de mi circunferencia. Entonces tenemos que hallar la ecuación paramétrica para poder parametrizar el borde y luego poder hacer la integral. ¿Sí? ¿Van siguiendo la idea? Entonces, bueno, la idea es a partir de esto parametrizar, o sea, encontrar la ecuación paramétrica. Esta es la ecuación reducida. Entonces, la idea es encontrar la ecuación paramétrica y ahí puedo integrar en el borde. Voy a ponerlo acá. Esta es la ecuación reducida, reducida o implícita de o del borde de la superficie. Entonces, tenemos que hallar la paramétrica. Entonces, una vez que tienen la paramétrica, pueden integrar. Vamos a llamarle alfa de t. Entonces tienen que la integral en s de rotor de x de s es igual a la integral entre a y b, o sea, alfa va de a b en R3 de el producto escalar entre x evaluado en alfa de t y alfa prima de t, que es la definición de la integral de línea de un campo. Bueno, hay muchas maneras de pasar de una reducida a una paramétrica así. Podés intentar fijar una y despejar las otras. O sea, escribís todas en función de esa, porque fíjate que tenés dos ecuaciones y tres incógnitas.
Eso quiere decir que sí o sí vas a tener un grado de libertad. Si tenés menos ecuaciones incógnitas, el sistema, en el mejor de los casos, es compatible indeterminado. Lo cual está bien, porque esto después te tiene que depender de un parámetro t. Entonces t sería el grado de libertad. Entonces, una manera es fijar x o fijar y. Podría fijar z, pero no creo que sea la mejor opción. Fijan x o fijan y ya está. Porque si fijan, por ejemplo, x, ¿qué les queda? Z les queda 1 menos, menos t menos i. Entonces hay que hallar quién es i. Pero acá arriba pueden despejar i. Que les va a quedar t al cuadrado, les va a quedar i al cuadrado menos i más ti más t al cuadrado menos t igual 0. Y esto es una ecuación del segundo grado. O sea, primer término líder, segundo término, esto acá lo podemos juntar, y este sería el término independiente. Entonces pueden hallar las raíces de ese i. Lo que tienen que pensar después, eso le va a dar dos, una raíz positiva y una raíz negativa. Lo que tienen que pensar es cuál es i. Y que sea en el ejemplo, el i va para un lado y va para otro. O sea, lo que está pasando es que están parametrizando. Voy a hacer el dibujo acá. Es algo así. Bueno, no tan así. Bueno, ahí va. Lo que están haciendo es, justo acá está el eje i, acá abajo. Entonces, esta parte de acá, esta parte de acá, si colocamos en esta parte de acá, tiene i negativo, y esta parte de acá tiene i positivo. Justo, si estábamos en una esfera, la mitad de la esfera tiene i positivo y la mitad de la esfera tiene i negativo. Cuando se quedan con ese pedacito pasa lo mismo. Entonces puede ser que obtienen dos soluciones acá. En realidad lo que están haciendo es que parametrizan un pedacito y después otro. O sea, van a tener dos parametrizaciones. Entonces lo que hacen es separar. Recuerden que si ustedes tienen un círculo o lo que sea, cerrado, ustedes parametrizan una parte, que son dos colores. Tienen, por ejemplo, alfa 1, después tienen alfa 2 que cierra esto. Bueno, no tiene por qué cerrarlo, en realidad puede quedar abierto. Ya, toda esta curva la llamamos C. Entonces la integral en C de x de L es igual a la integral en alfa 1 de x de L más la integral en alfa 2 de x de L. O sea, acá como el I le queda cuadrático, lo que van a pasar es que van a terminar teniendo dos parámetros. Uno para I positivo y otro para I negativo. Acá faltaría hallar I. Hallar los I. Hay dos, es decir, uno negativo y uno positivo. Entonces ya está. Porque T sería el parámetro. Si quieren hago uno acá abajo. Z es igual a 1 menos T menos I. Y I al cuadrado más T menos 1 por I más T al cuadrado menos T es igual a 0. Y acá tenés que I es menos B, es decir, 1 menos T, más menos B al cuadrado, T menos 1 al cuadrado, menos 4 por A por C. Es menos 4 T cuadrado menos T. Raíz de esto sobre 2 por A. Entonces va a quedar 1 menos T más menos la raíz de T al cuadrado, y acá tengo un menos 4T al cuadrado,
acá aparece el menos 2t, y acá tengo un más t, o sea, queda menos t, voy a apuntar todo. Esto es menos t3 al cuadrado, menos t, acá aparece un 1, y acá es un tanto nada, más 1. Todo esto es sobre 2. Entonces, alfa 1, por ejemplo, sería t, que es el parámetro libre, x sería una de las raíces, y perdón, sería una de las raíces, la positiva o la negativa, no importa cuál, más la raíz de menos 3t cuadrado, menos t más 1 sobre 2, y z se pone acá, es 1 menos t menos i. Tienen que usar el mismo i, que acá usan positivo, acá también. Más la raíz de menos 3t al cuadrado, menos t más 1, menos 3t al cuadrado, menos t más 1, todo esto sobre 2. Entonces, cuando les queda algo, sé que parece que está horrible, lo que tienen que hacer, o lo que les sugiero hacer es, vuelvan al principio y capaz que de mejor no era usar Stowe. Capaz que lo mejor era simplemente calcular la integral en la superficie. Pero ojo, porque para eso la superficie tiene que paralizar. Entonces digo, en cualquiera de los dos casos capaz que queda medio feo. Pero bueno, la idea es esa, Stowe le dice eso. O sea, ustedes saben, por un lado, calcular integrales de superficie, eso lo vimos en el práctico anterior. Saben, por otro lado, calcular integrales de línea, eso lo vimos como dos prácticos. Entonces, todo lo que hace es mezclar esas cosas. Si ustedes saben integrar en superficie, saben integrar circulaciones o integrales de línea, pueden usar Stoke. O sea, lo importante es entender que es esta formulita. Bien. Entonces, bueno, les queda para terminar ahí. Si quieren, si no les gusta mucho cómo está quedando, porque queda muy fea la extracción, pueden intentar parametrizar ese pedacito de esfera. Y ver qué pasa. Entonces, si les parece, hacemos así. Intentan hacer el ejercicio de Stoke y el martes, si no les sale uno, me consultan. O sea, en teoría, la semana que viene es la última semana. Entonces tendríamos que empezar con el práctico 9 o 10. Este es el 9, el práctico 10. Pero bueno, igual, podemos responder un poco de cosas. Porque digo, falta ver Gauss, todavía que era verlo hoy. Entonces, intenten hacer cosas de Stowe, intenten hacer cosas de Gauss. Así el martes que viene me pueden preguntar. Sí, el jueves que viene es la última clase. ¿Ya empezaban a ver formas diferenciales en el teórico? No, la semana que viene. Bien. Bueno, o sea, vamos a ver qué es lo que dice Gauss. Gauss es uno de los más conocidos porque es lo que aparece más en física y eso, pero igual el resto aparece. Gauss le dice lo siguiente. Tenemos B en R3 un sólido. O sea, no es una superficie, sino que es la superficie con todo lo de adentro. Es un sólido limitado por una superficie. Bueno, esto es importante. Una superficie orientable, con normal saliente. Bien. Entonces tenemos eso por un lado. Tenemos
X, un campo C1, o sea, X es un campo, miren, X va de U incluido en R3, C1, en donde nuestro sólido está incluido en U. Entonces, Cauchy dice lo siguiente. La integral triple en el volumen de la divergencia del campo, dBs es la abreviación, no sé si usaba esto, es la abreviación de X, de Y, de Z. O sea, no es la abreviación, pero lo pueden imaginar así. La integral triple tiene tres variables. Entonces dice que la integral triple en el volumen de la divergencia de X es igual a la integral doble en la superficie, que es el borde de la, o sea, es el límite, no el borde, pero es el límite del volumen del flujo de X, o sea, de X de S. Este es el flujo de X. Esta es, por ejemplo, una de las ecuaciones de Maxwell. O sea, no es es el teorema de Gauss, pero las ecuaciones de Maxwell, una de ellas es esta, en donde X es el campo eléctrico, entonces la divergencia de X le da la densidad de carga. Entonces, si ustedes calculan la integral de la densidad de carga en un volumen, eso es igual al flujo en el borde del volumen. Por eso digo que es una de las más conocidas. ¿Se entiende qué es lo que dice entonces el teorema de Gauss? Ahora tenemos una integral triple, entonces por lo general los ejercicios van a ser o integrar en cubos, o en esferas, o en cilindros, o en cosas fáciles. O sea, no le van a poner integrar en algo que tiene una forma, no sé, de una papa, porque eso es muy difícil. Para integrar en cubo es fácil, integrar en esfera es fácil pasando esféricas, integrar en cilindro es fácil pasando cilíndricas. Entonces, de este lado el volumen siempre va a ser algo del estilo así. O sea, esto vale para cualquier volumen, pero digo, para hacer las cuentas fáciles, lo que va a pasar es que nos generamos hacer cosas así. Vamos a ver algún ejercicio ahora para entenderlo. ¿Se acuerdan lo que es divergencia de X? De que nada. X es igual a PQR. Entonces, la divergencia de X es P sub X más Q sub Y más R sub Z. Es un escalar la divergencia. Entonces, esta es la integral triple de toda la vida. O sea, no hay ni una integral rara, digamos, es la integral triple de cálculo 2. Porque están integrando una función escalar. Llamen a este si quieren, le pueden llamar f de x y z. Entonces es la misma integral que hacían en cálculo 2, integral triple que hacían en cálculo 2, les dice que es igual a la integral de la superficie. Ojo que esto sí, esto cambia, porque esta es la integral de un campo. No es la integral de una función. Entonces hay que usar la otra formulita que vimos en este curso. ¿Dudas de esto? Vamos a ver algún ejemplo. Acá empieza Gauss. Entonces dice, a menos que se indique lo contrario, las superficies cerradas y acotadas están orientadas con norma exterior. Bien. Norma exterior es lo mismo que norma saliente. En otras palabras, vale el teorema de Gauss. Entonces, por ejemplo, el ejercicio dice calcular primero directamente, es decir, haciendo la cuenta de ese campo,
Y luego usando el teorema de Gauss en el espacio, la integral, esa que está ahí, sobre la superficie del cubo de centro de origen de lado de longitud 2 paralelos en los coordenados orientados al normal exterior. Es decir, esto es un campo. Y tenemos una superficie que es un cubo. O sea, nosotros podemos integrar un campo en una superficie. Sabemos eso. Por otro lado, nos pide hacer eso, pues, directamente hacer la cuenta así, como si no supiéramos Gauss, y luego hacer Gauss. Yo le voy a mostrar cómo es Gauss, y ustedes hacen la otra cuenta, porque hay que hacer muchas cuentas y no tengo ganas. Es la verdad. Son pocas cuentas, pero hay que hacerlas. Son muchas cuentas, digo, porque el cubo tiene 6 caras, y tiene que parametrizar las 6 caras. Son planos, por lo tanto es fácil de parametrizar, pero son muchos planos, entonces son muchas cuentas. O sea, no tengo la gana y tampoco tengo tiempo. Si quieren, la mejor excusa es no tengo tiempo. En realidad es no tengo ganas de hacer cuentas. Siendo sincero, X y Z. Entonces, tenemos un cubo de lado 2, 2, 2, 2, más o menos. Pues, a ver si tengo ganas. A ver si sale el cubo. Bueno, ya me está quedando cualquier cosa el cubo. Ah, ¿para qué tiene que pasar para Z abajo también? Bueno. Es un cubo centrado en el origen, o sea que viene hasta acá, pero en realidad sigue hasta acá abajo. Entonces esto acá tiene un pedacito que es así, y después si viene para acá, acá retoma. Bueno, de cubo no tiene nada de esto, pero hago el cubo si no sé, ¿está? La perspectiva me está matando. Hago el cubo común y corriente, más grande. Entonces, tengo la cara del cubo, y ahora ya fue. Bueno, imagínense que esto es un lindo cubo, con mucha imaginación, en donde cada lado, o sea, cada arista vale 2. Y está centrado en el origen, o sea, esto cada vez en un lado tiene el origen por ahí en el medio, X y Z. En realidad, si esto tiene lado 2, tendría que pasar por acá, más o menos, el eje. Lo pongo ahí, y después decir X y Z. Entonces, tiene el campo igual a y menos Z, X más 2Y, X menos Z. Entonces, calcular directamente se refiere a, acá tenemos 6 superficies, que son las caras del cubo. Entonces tenemos, vamos a llamarle esta de acá abajo S1, esta cara es S2, esta cara acá arriba es S4, S3, esta de acá es S4, y en rojo pongo la de atrás y la de adelante. Tenemos S5 allá en el fondo, y acá adelante hago así, esto es S6. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, calcular directamente es parametrizar cada uno de estos y calcular cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, S1.
¿Qué es ese? Bueno, es un plano que tiene z igual, vamos a poner así, plano, con z igual -1, con x perteneciente al intervalo -1, 1, e y perteneciente al intervalo -1, 1. O sea, ¿cómo saben que son estos los intervalos? Porque tiene que tener largo 2, que está centrado en el origen. Entonces, el único intervalo centrado en el origen que tiene largo 2 es -1, 1. Entonces, bueno, hay que parametrizar eso. Parametrizar planos que son paralelos a los ejes es súper fácil. Simplemente phi de v es igual a u, b, -1. Después ponen que u pertenece a -1, 1 y v pertenece a -1, 1. Ya está. Parametrización regular, todo lo que quieran. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Tienen un plano y recuerden que la parametrización es algo que va de R2. Entonces es algo que va de un plano en un plano. Entonces la parametrización queda muy, muy sencilla. Porque no se están curvando las cosas. Así podrían seguir con todas. S6, por ejemplo. S6 que tiene. S6 es un plano con I igual -1, con X perteneciente a -1, 1 y Z perteneciente a -1, 1. Entonces, phi de UV es igual a U -1 V, y bueno, U pertenece a -1, 1, V pertenece a -1. Así pueden ir parametrizando cada una de estas caras del cubo, perdón. Entonces después, la integral en todo el cubo, esta última es S6, es la que está acá. No, perdón, no es S6, está bien, es S4, yo me confundí con la S4, sí. Es la del fondo allá, esta de acá. Entonces después va a tener que la integral doble, vamos a ponerle en el cubo el campo este, se llama X, ¿no? Bien, X de S, va a ser la suma de I igual 1 hasta 6 de las integrales en cada una de estas caras, de SI, de X, de S. O sea, las cuentas son fáciles porque la parametrización es fácil. Entonces, la cuenta no es muy larga. Son cosas lindas. Fíjense que acá aparecen todas cosas lineales, no aparece ni un cuadrado, ni una raíz, nada. Y en la parametrización también, son todas cosas lineales. O sea, que la cuenta realmente es bastante sencilla. El dominio de la parametrización es un cuadrado, o sea, que no hay que pasar a polares, no hay que hacer nada. Pero hay que hacerlo. Por eso digo que no tengan nada de hacer cuentas, porque hay que hacer 6 integrales de esto. Son fáciles, pero hay que hacerlo. Entonces, les dejo para ustedes hacer eso, si practican un poco esto. Pero veamos qué pasa con Gauss. O sea, esto ahora hay que terminarlo. Entonces, usemos Gauss. Gauss nos dice que la integral doble en el cubo del campo de x de s, o sea, en el cubo, entendiendo el cubo como la superficie nada más, es igual a la integral triple, acá como le llamo el cubo y lo de adentro, eh, del volumen, de la divergencia de x, y de x de y de z. Entonces, voy a copiar el campo, le calculamos la divergencia y vemos cuánto vale. Este es el campo, entonces la divergencia, este sería P, este sería Q, este sería Z. Z no, perdón, R. Se recuerden que la divergencia de X es P sub X más Q sub Y más R sub Z. Eso es 0 más 2 menos 1, que es 1. Entonces, esto de acá vale 1.
Entonces lo que estamos integrando es la integral triple en el volumen que estamos usando, que es el cubo y lo de adentro, d de x, de y, de z. ¿Y qué estamos calculando cuando hacemos eso? Cuando hacemos a calcular la integral triple de la función 1. ¿Qué estamos calculando? El volumen, justamente. Es el volumen del... Vamos a hacer así, vamos a decir que el cubo tiene volumen y esto es el borde del cubo, ¿no? O sea, en realidad no sé si el borde del cubo, si el cubo es con volumen o no, pero volumen del cubo. ¿Y cuánto es el volumen de un cubo de arista 12? El volumen de cubo de arista 12. ¿Cómo es el volumen de un cubo? O sea, arista es el lado, ¿no? Lado 2 tiene el cubo. Ya, pero ¿cómo es la fórmula? Es lado al cubo. Es lado por lado por lado. O sea, siempre hay la misma fórmula de volumen. Es área de la base por altura. Pero como es un cubo, la altura es igual a uno de los lados de la base. El área de la base es un cuadrado, entonces lado por lado. La altura es igual al lado, entonces queda al lado del cubo. Entonces es lado al cubo. Y el lado vale 2. 2 al cubo, y esto vale 8. Entonces, sin hacer casi ninguna cuenta, porque lo único que calculamos fue de divergencia, y vimos que valía 1, ya sabemos que la integral del campo en el borde, en las 6 caras, va a ser 8. ¿Bien? O sea que les queda de ver eso a ustedes, calcular esto a mano, y ver que realmente vale 8. Cuando hacen todo eso vale 8. Ahora, no se entusiasmen mucho, porque este ejercicio está puesto de gusto para que cuando usen Gauss sea súper fácil. No siempre va a ser así. A veces, cuando usan Gauss y hacen la divergencia, no les queda una constante. Les queda algo que depende de x y z, y bueno, ahí hay que integrarlo. Por lo general, sí es más fácil que hacer la integral en la superficie, o sea, en el borde. Pero no es tan fácil como integrar una constante. Este ejemplo fue de gusto puesto para que sea súper fácil usando Gauss, pero no se crean que siempre va a ser así. ¿Se entiende la idea de cómo usar Gauss? El espíritu de Gauss. ¿Y el resto? Sí. Veamos qué más queda. Ese es el ejercicio 16. Y acá le decía respuesta 8. Así que hicimos bien. El ejercicio 17 le dice usar el teorema de Gauss para calcular el flujo del campo hacia el exterior en la esfera unidad. O sea que cuando le dicen el flujo, ustedes recuerden que en Gauss aparece el flujo. Esto que aparece acá es el flujo. Entonces, no, por ahí no les dicen calcular la integral doble de x en la superficie, le dicen calcular el flujo. Usted tiene que acordarse que el flujo es esa integral. Entonces, cuando le dicen usando Gauss, es, bueno, hace esta cuenta. Y cuando le dice en la esfera unidad, perdón, el flujo del campo hacia el exterior, en la esfera unidad, es que la normal es saliendo. O sea, la normal va hacia el exterior. Entonces, tienen la esfera unidad con la normal saliente y quieren aplicar Gauss. Si se fijan, la divergencia de este también es muy sencillo. Les queda 3 la divergencia. Por tanto, cuando haya usado Gauss, le queda 3 por el volumen de la esfera. Pero también es un ejemplo de cómo el 16, donde es muy fácil calcularlo. O sea, el volumen de la esfera lo conocen porque es 4 tercios por pi radio al cubo. La esfera unidad tiene radio 1. Entonces 4 tercios pi. Bien. Entonces, el 17 es bastante sencillo también. El 18 tienen un campo y le tienen dos regiones. Se les pide calcular la integral. No les pide solo con Gauss. Entonces ustedes tienen que ver qué les conviene hacer. Si usan Gauss o lo hacen a mano.
Bien. Entonces, una parte es la región que queda por adentro del paraboloide, entre el plano x igual, o sea, el plano xy y el plano z igual 1. O sea, se tiene paraboloide, que es cuando tienen todas las igualdades. Entonces, el volumen es todo lo que está dentro. Entonces, o calculan la divergencia en todo lo que está dentro, o calculan el campo en la superficie. Este es un caso en que, aunque les quede una constante de divergencia, que de hecho no queda constante, pero si les quedara constante, no es tan fácil calcular, porque le va a quedar el volumen del paraboloide, pero no hay una fórmula explícita del volumen del paraboloide. Creo yo que no hay, capaz que sí. O sea, algo que les diga, por ejemplo, si la altura es tanta, si el radio es tanto, entonces el paraboloide tiene este volumen. Entonces está, y hay que hacer las cuentas. O sea, hay que hacer la integral triple. Bueno, ahí tiene muchas opciones. Pueden pasar, por ejemplo, a cilíndricas y ver qué pasa. ¿Se acuerdan cómo es el cambio de coordenadas cilíndricas? ¿Sí? ¿Todos se acuerdan? ¿Quieren que lo repasen? Ahí va. Es rho coseno de tita, rho seno de tita, z. Entonces, justo en este caso tienen que z va entre 1 y rho cuadrado. Pues cuando hacen x al cuadrado más y cuadrado, queda rho al cuadrado, y z va entre esto y esto. No, z no está libre, porque ahora estás en R3, tenés tres variables. Tenés la variable de rho, la variable de tita y la variable z. ¿Me siguen viendo? Porque alguien entró a la cuenta y se cortó. Bueno, qué lástima, se cortó la grabación, creo, no sé. Se ve que alguien tiene clase ahora y entró un ratito antes. Entonces tienen eso y luego el B es parecido, pero con X mayor a 0. El 19 tiene la llave de flujo del campo hacia el exterior. Ahí sí es fácil hallar la integral triple. O sea, fácil. Es fácil integrar, digo, porque al ser algo cúbico, o sea, un paralelepípedo es como un prisma. Entonces las integrales triples en prisma son muy fáciles. Porque o sea, los lados son paralelos a los ejes. Entonces es de X, de Y, de Z, integran. X va entre 0, 1, Y va entre 1, 2, y Z va entre 1 y 4 y chau. Entonces, para usar Gauss es calcular la divergencia de esto y después integrar. Integrar el triple de cálculo 2. Bien. En el 20 vale la misma observación que le hice hoy. Cuando dice xn, es lo mismo que el flujo. O sea, la integral en el borde del volumen de xn es lo mismo que el flujo. Entonces, no se marean cuando aparezca esto. Y recuerden que es lo mismo que simplemente el flujo. Entonces, el volumen es un cilindro macizo. Bien. O sea, la altura va entre 0 y 1, y es un cilindro, pero con todo lo de adentro. Se tiene dos opciones: o calculan la divergencia de ese campo y calculan la integral triple de divergencia en ese volumen, que es el cilindro macizo, o calculan la integral de superficie de ese campo. Ambas cosas coinciden. ¿Sí? Lo que a ustedes les parezca que es más fácil. O sea, como no pide con cuál hacerlo, lo puede hacer con cualquiera. Sugerencia, estamos en la sección de Gauss, así que seguramente esté puesto para usar Gauss. Pero bueno, capaz que no. Después son un poco más teóricos, lo podemos ver la semana que viene. Estos últimos son un poco más de hacer teoría. Pero me gustaría que puedan hacer alguno de estos de Gauss y alguno de Stokes para el martes. Así le van agarrando la mano cómo hacer las cuentas y eso. Porque hacer teoría sin que entiendan cómo funcionan las cuentas es complicado. ¿Sí?
Sí, el tema es que viene es súper cortito, porque si queda una semana y todavía no lo empezaron a ver, va a ser, nada, o sea, va a ser cuentos. Conceptualmente capaz un poco complicado el tema que viene, pero realmente las cosas que vamos a ver van a ser muy sencillas. O sea, muy sencillas en el sentido de que dentro de lo que se podría ver de eso, lo que vamos a ver es como una introducción nada más. Pero somos conscientes los docentes que es un tema complicado. ¿Sí? No quiere decir que le va a recostar, porque de vuelta, lo que vamos a ver no es muy salado. O sea, dentro de todo es la introducción nada más a los temas. Es como el cierre del curso. Como todas estas cosas que estamos viendo, el Stowe, Green y Gauss, en realidad son diferentes maneras de ver lo mismo, que es lo que llama el teorema de Stowe, pero general, no es el Stowe este que vamos viendo. Entonces, cuando ustedes se ponen a ver el lenguaje de formas diferenciales, que, tal, que es algo que hay que introducir bien, prueban el teorema de Stowe general y a partir de él pueden sacar todo. Sacan Green, sacan Stowe este, sacan Gauss. Todos estos teoremas en realidad representan distintas facetas del mismo teorema más general. Y eso es como el cierre del curso, ver eso. Pero le repito que la idea va a ser una introducción nada más. O sea, no vamos a llegar a probar Stowe ni nada general. La idea es ver que es una forma y bueno, está. El teorema Stowe general dice esto. ¿Bien? En otras palabras, seguramente para el parcial tenga más peso toda esta parte que la parte de formas. Lo que no quiere decir que no vaya a formas. Capaz que hacer una cuentita o algo va. Pero realmente mucho no puede ir porque fue la última semana nada más. Entonces, para evaluar hay que evaluar todo lo que nos evaluó, que es integrales de superficie, Green, Stokes, Gauss, etc. ¿Sí? ¿Alguna duda? Integrales de curva con gradiente. Eh, no entiendo bien, no sé cuál teorema es bien el que está diciendo, no me doy cuenta, pero sí, todo lo que sea integrales de curva, integrales de superficie entra. Ah, campo de gradientes, ahí va. Sí, todo eso entra. O sea, eso en realidad creo que lo vimos antes del primer parcial, pero no entró en el primer parcial. O sea, simplemente hubo calculada integral. Entonces puede entrar. Pero, repito, la idea me parece que es más bien que, repito de vuelta lo que acabo de decir, me parece, bien, es mi impresión, que no quiere decir que sea así, que el peso va a estar más en estas cosas. Integrales de superficie, Gauss, Stokes, Green. Lo que no quiere decir que no estudien el resto, pero digo, si tienen poco tiempo, porque tienen otros parciales o lo que sea, traten de estudiar estas cosas más que nada. Integrales de superficie, como parametrizar superficie, Gauss, Green y Stokes. Si les da el tiempo, estudien el resto. Esa es mi sugerencia. Bueno, ¿alguna otra duda?